Se encuentra grabando. Buenos días para todos los asistentes, siendo las 9 de la mañana y 1 minuto del 15 de octubre de 2025, el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Medellín se constituye en audiencia inicial, conforme lo ordena el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en el medio de control de reparación directa, radicado con el número 050-01-3333, 013, 2020-002-4300. En este proceso, funge como parte demandante el señor Wilmer Andrés Jaramillo Vélez y su grupo familiar, y como demandadas está la Nación Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación y el Nacional de Memoria Histórica. Esta audiencia fue convocada mediante auto el 28 de agosto de 2025. Antes de darle la palabra a los apoderados para que hagan la presentación, se le reconoce personería para actuar en representación de la parte demandante al abogado Herklin Federico Asprilla Barrios, con cédula de ciudadanía 1004012-562 y con tarjeta profesional 447-067 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el poder allegado por el señor Wilmer Andrés Jaramillo Vélez y de acuerdo a la sustitución recibida por parte de la apoderada anterior, la doctora Samay Pulgarín García. Ahora sí, se le concede la palabra entonces a los apoderados para que hagan la presentación. Deben indicar nombre completo, documento de identidad, correo electrónico para notificaciones en caso de que haya cambiado el que reposa en el expediente. Deben informar un número de contacto por si se presenta alguna dificultad en el desarrollo de la diligencia y exhibir ante la Cámara el documento de identidad. Empezamos con el apoderado de la parte demandante. Muy buenos días a todos. Para la presente diligencia se presenta Herklin Federico Asprilla Barrios, identificado con cédula de ciudadanía 1004012-012-562 de Envigado, Antioquia, portador de la tarjeta profesional número 447067. Eh, Me pueden conseguir para efectos de notificación en el edificio Torre Nuevo Centro de la Alpujarra, dirección Carrera 55, número 40A, número 20, la oficina 806. Notificaciones por vía telefónica al 318-536-3470, vía correo electrónico se me puede contactar al correo abg.hfasprilla@gmail.com. Muchas gracias. Doctor Herklin, el teléfono es 318-536-3470, ¿es correcto? Correcto, sí, señora. Sí, sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra para la presentación la apoderada de la Procuraduría General de la Nación. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Linda Peñaranda Mantilla. Mi número de cédula es 1091653-591. Mi tarjeta profesional fue anexada al poder con copia auténtica por pérdida. Puedo también pues remitirla si es necesario en este momento por vía correo o aquí directamente. Ustedes me notificarán, me dirán. ¿Tiene la Eh, cédula, doctora, o algún otro documento que pueda sí, exhibir señor. ante la Cámara? Sí, señora. Regáleme un segundo. Un gusto. Muy bien. Sí, señorita. Sí, continúe por favor con la presentación, indicando el lugar, el correo para Correcto. notificaciones o el número de contacto. Sí, señora. Mi número telefónico es 315-321-1342. Correo electrónico lpenaranda
no toma la ñ, sino n, penarandam@procuraduría.gov.co. Muy bien, repítame por favor el teléfono y me disculpa, 315. Con gusto. 315 ¿Sí? 321 1342. Muy bien, muchas gracias. Tienen la palabra para la presentación el apoderado del Centro Nacional de Memoria Histórica. Muy buenos días, señora juez, y a los demás intervinientes. Se presenta Joan Sebastián Márquez con cédula 1094-879-565 y tarjeta profesional 157-227 del Consejo Superior de la Judicatura. Mis datos de contacto son los que se encuentran en el expediente. Celular 321-815-0675 y el teléfono de la oficina 927-7478 de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Gracias, doctor Joan Sebastián. Tiene la palabra para la presentación la apoderada de la rama judicial. Un cordial saludo para ustedes quienes concurren a esta diligencia. Mi nombre es Doriana Esnel Tavares López, identificada con la cédula de ciudadanía 43088862, tarjeta profesional 249436 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo como apoderada de la Nación, rama judicial. Para efectos de esta audiencia, mi correo electrónico es jurismet03@centoc, ramajudicial.gov.go. Número de contacto telefónico 304-273-1480. Muchas gracias. Gracias, doctora Dorian. Y finalmente, la señora procuradora delegada ante este despacho. Tiene la palabra para la presentación la doctora Erika María Pinocán. Gracias, su señoría. Un cordial saludo de parte del Ministerio Público para usted y para todos los que concurren a esta diligencia. Mi nombre es Erika María Pinocano, Procuradora 108, Judicial Administrativa Delegada ante su despacho. Mis datos de identificación y de ubicación, como han sido ya corroborados por las profesionales del despacho y bien empleados hasta esta etapa del proceso. Mi carnet de identificación institucional para que quede en el registro. Para que las partes tengan confirmado el correo de notificaciones, sigue siendo epino@procuraduría.gov.co. Muchas gracias, su señoría. A usted, doctora Erika, se dejan como constancias que fueron verificados los antecedentes disciplinarios de los apoderados y se constató que no están suspendidos para el ejercicio de la actividad profesional, asimismo que todos exhibieron el respectivo documento de identidad. Se recuerda que las decisiones que se tomen en esta diligencia serán notificadas en estrados, lo que implica que cualquier recurso debe interponerse y sustentarse una vez emitida la decisión. Pasamos al desarrollo de la diligencia. Como dije inicialmente, se trata de agotar las etapas contempladas en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, que regula la audiencia inicial en el proceso ordinario, como es este caso. En primer lugar, y en cuanto a la etapa de saneamiento que regula dicha norma, debe decir el despacho que luego de examinar el expediente no se advierten irregularidades que meriten medidas de saneamiento, en el entendido que este proceso se ha adelantado conforme a los lineamientos señalados en la Ley 1437 de 2011 para el proceso ordinario con pretensiones de reparación directa. Esta es la consideración del despacho, de la cual se ha trasladado a los asistentes para que indiquen si están de acuerdo o si consideran que en esta etapa debe realizarse algún pronunciamiento por parte del despacho. Empezamos con el apoderado de la parte demandante. Sin ningún reparo, su señoría. Continuamos con la apoderada de la Procuraduría General de la Nación. En igual sentido, su señoría, concurrimos sin ninguna observación o advertencia. Hemos tenido acceso al expediente, su señoría. No nos asiste ninguna nulidad o alguna irregularidad que advertir o proponer. Gracias, doctora. La apoderada de la Procuraduría General. Su señoría, nosotros tampoco tenemos ninguna omisión respecto de lo anterior, sino que digamos que estamos sujetos directamente a lo de la contestación de la demanda. No tenemos ninguna objeción. Apoderado del Centro Nacional de Memoria Histórica.
¿Algún Señoría, pronunciamiento frente a la etapa de saneamiento? señoría, el suscrito no evidencia ninguna situación que pueda invalidar lo actuado hasta el momento. Apoderada de la rama judicial. Sin vicios que proponer. Bueno, la etapa siguiente es la de excepciones previas. No obstante, en este proceso, ninguna de las entidades demandadas formuló excepciones que tengan la connotación de previa en términos del artículo 100 del Código General del Proceso y el numeral sexto del artículo 180 del CEPACA, por lo que el análisis de los argumentos de defensa se difiere en su totalidad hasta la sentencia que ponga fin a esta instancia. Esta decisión se notifica apoderada de la Procuraduría. Doctora Linda. ¿Escucha bien? Sí. Bueno, nosotros, frente a estos hechos de la demanda y la fijación del litigio, la Procuraduría se remite a la contestación, como lo decía su señoría, y me opongo a todas las pretensiones que estén planteadas en la demanda. Perdón, doctora, le estoy notificando la decisión respecto de la Sí, cual este perfecto. despacho considera que no existen No sé, excepciones previas que resolver en esta etapa procesal. ¿Está de acuerdo? sí, señora, no se escuchaba bien su señoría. Muy bien. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. Su señoría, nosotros realizamos efectivamente la respuesta a todas las solicitudes que realizaron la parte de los apoderados de las partes demandadas, y en ese sentido tampoco avisoramos alguna excepción propuesta como previa. Muy bien. Apoderado del Centro de Memoria Histórica. Sin recursos, su señoría. Apoderada de la rama judicial. Conforme con lo decidido por el despacho. Señora Procuradora. De acuerdo, su señoría. Muy bien, la etapa siguiente es la de fijación del litigio, previo a lo cual se hará un breve recuento de los hechos que fundamentan las pretensiones de la demanda y de lo contestado por quien representan los intereses de la parte pasiva. Se indica en la demanda que el señor Wilmer Andrés Jaramillo Vélez estuvo vinculado a las Autodefensas Unidas de Colombia y se acogió al proceso de desmovilización que ofreció el gobierno nacional, por lo que fue reconocido como tal, como desmovilizado, mediante resolución del 5 de abril de 2005 y posteriormente ingresó al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde cursó gestión contable y financiera, luego de lo cual el Centro de Memoria Histórica certificó su contribución a la verdad con la resolución del número 15796 del 20 de septiembre de 2018. Pero en ese mismo año fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado. No obstante, se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena principal, prisión, multa e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, conforme a la Ley 1424 de 2010. Y además, el acto legislativo 01 de 2017 dice en la demanda que lo habilita para ser designado como empleado o trabajador oficial. Informan que pese a estar trabajando como conductor en el SENA en los años 2017, 2018 y 2019, esa entidad terminó el último contrato de manera anticipada, pues al verificar los antecedentes disciplinarios del demandante, se percató que tenía una pena de prisión e inhabilidad para contratar con el Estado, y por esa razón el señor Wilmer Jaramillo presentó acción de tutela, cuya sentencia ordenó actualizar las bases de datos de antecedentes penales con la suspensión condicional de la pena. No obstante lo anterior, aún aparecen dichas anotaciones y por tanto no ha podido conseguir empleo ni en el sector público ni en el privado, lo que le ha causado un grave perjuicio económico y social al negarle las garantías plenas de reincorporación y resocialización. Por su parte, la rama judicial y el Centro Nacional de Memoria Histórica dice en la demanda que han omitido brindar las herramientas y garantías suficientes para que el reinsertado pueda volver a la vida social y laboral sin ser juzgado ni señalado por los hechos y delitos cometidos a través de los acuerdos de paz firmados y los beneficios judiciales concedidos. En la contestación de la Procuraduría General de la Nación, indicó el apoderado que se opone a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que no se cometió por parte de la entidad ninguna acción u omisión que causara el daño alegado.
sostiene que la actuación de la entidad fue legítima y se limitó a cumplir con su deber legal de registrar las sanciones e inhabilidades ordenadas por la autoridad judicial competente. Afirmó que esa entidad ha cumplido estrictamente con las órdenes judiciales a su cargo, acatando el fallo de tutela y que ordenó consignar la suspensión condicional de la ejecución de la pena principal y accesoria del demandante, pero aclara que el mantenimiento del registro de la inhabilidad para contratar con el Estado se ajusta a derecho, puesto que esta última, dispuesta en la Ley 80 del 93, posee una naturaleza jurídica distinta. Argumenta que la inhabilidad contractual no es una nueva sanción penal, sino una prohibición con fines de interés público como la moralidad administrativa, que debe persistir. Por ende, la suspensión de la ejecución de la pena no implica su extinción ni afecta la vigencia de la inhabilidad contractual, la cual se cuenta por un término de 5 años a partir de la ejecutoria de la sentencia penal, siendo este el lapso legal por el que el registro debe permanecer en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades, SIRI. Agregó que en este caso hay ausencia de nexo causal entre su actuación y el perjuicio alegado por el demandante, toda vez que el registro de los antecedentes e inhabilidades es una consecuencia legal directa de la condena penal impuesta al ciudadano por su propia conducta delictiva, es decir, concierto para delinquir agravado, y no de una falla en el servicio o una actuación irregular del ente de control, y por ello el supuesto daño patrimonial y laboral deviene de una causa anterior y externa a la Procuraduría, lo que configura a su juicio la excepción de culpa exclusiva de la víctima. La apoderada de la rama judicial en la contestación solicita que se desestimen las pretensiones de la entidad en contra de la entidad, pues considera que la presunta falla del servicio denunciada por el demandante respecto del registro y mantenimiento de la sanción y la inhabilidad en el sistema SIRI es una función única y exclusiva de la Procuraduría General de la Nación. Por tanto, al no ser la entidad responsable del acto que supuestamente causó el perjuicio, el daño no le es imputable. Agregó que sus actuaciones se han ajustado estrictamente a la ley, pues los juzgados correspondientes cumplieron cabalmente con sus funciones al dictar la sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de las penas conforme a la ley 1424 de 2010 y al comunicar debidamente dicha decisión junto con la observación de la suspensión a las autoridades competentes, incluida la Procuraduría, agregando que la decisión de no contratar fue exclusivamente del contratante. A ello se suma que el juzgado de ejecución de penas declaró posteriormente la extinción y liberación definitiva de la pena principal y accesoria y ordenó su comunicación, con lo que concluye que no existe prueba que vincule a la rama judicial con el daño antijurídico alegado por el demandante. El apoderado del Centro Nacional de Memoria Histórica también solicita su absolución, invocando la falta de legitimación en la causa por pasiva sustancial, dado que sus competencias no incluyen el registro de antecedentes disciplinarios o inhabilidades, ni tuvo participación alguna en la terminación del contrato laboral del demandante. La entidad afirma que no existe una falla en el servicio o un título de imputación en su contra, pues el daño tiene su origen en causas extrañas como el hecho de un tercero, la Procuraduría y el SENA, y fundamentalmente en la culpa exclusiva de la víctima por la conducta que originó la condena penal, desvirtuando así el nexo causal entre el perjuicio y la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hasta ahí, como dije al principio, un breve recuento de los hechos y argumentos de defensa que sustentan la demanda y la contestación, por lo cual requiero a los apoderados para que indiquen si se ratifican en cada uno de sus dichos. Apoderado de la parte demandante. Nos ratificamos, su señoría. Apoderada de la Procuraduría. Sostenidos en las pretensiones que tenemos frente a el caso, nosotros nos remitimos directamente y no nos oponemos a todo lo demás. Apoderado del Centro Nacional de Memoria Histórica. Señoría, agradezco el juicioso estudio de las pretensiones y excepciones y nos ratificamos en las propuestas. Apoderada de la rama judicial. Señoría, me ratifico en los hechos y pronunciamientos dados en la contestación a la demanda y en las excepciones propuestas. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo a lo indicado, considera este despacho que el problema jurídico en este caso se contrae en determinar
si las entidades demandadas, esto es la Procuraduría General de la Nación, la rama judicial y el Centro Nacional de Memoria Histórica, son administrativamente responsables del daño antijurídico que aseguran los demandantes les fue causado con ocasión de mantener la anotación de inhabilidad en el registro de la Procuraduría General de la Nación. Por esa razón, se deberá definir si el beneficio de la suspensión de la pena o la extinción posterior eliminaba inmediatamente la inhabilidad para contratar, o si esta última tiene un plazo legal independiente que deba cumplirse forzosamente. En caso de no acreditarse la responsabilidad de las entidades demandadas, se despacharán desfavorablemente las súplicas de la demanda con las demás decisiones consecuenciales que tal declaración conlleva. A juicio del despacho, esta es la fijación del litigio, la cual se ha trasladado a los apoderados para que indiquen lo que consideren pertinente. Apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, su señoría. Quisiera anotar que no es netamente haber mantenido la anotación, sino en principio haber realizado la anotación sin la respectiva, sin el respectivo margen de reserva que le merece al caso en particular, y asimismo sin la anotación de que se encontraba suspendida. Muchas gracias. Perdón, doctor Herklin, sin el respectivo margen de reserva, ¿nos explica, por favor, es tan amable? Claro, su señoría. Me refiero a que teniendo en cuenta la situación o el contexto bajo el cual se presenta esta sentencia condenatoria y asimismo pues los efectos jurídicos que esta conlleva, pues lo más loable sería, y según lo que desarrolló también el juez tercero del circuito especializado de Cúcuta, manejar reserva frente a esos señalamientos, frente a la ejecución de esa pena, ¿sí? Por lo menos en el sentido de la inhabilidad, teniendo en cuenta, o de la anotación de esos antecedentes, teniendo en cuenta que ya nos encontramos frente a un sujeto que se ha encontrado por muchos años estigmatizado, ¿sí? Señalado por la sociedad, y quien se acogió de manera voluntaria a un proceso de desmovilización y con la intención, además, con la promesa del Estado de tener garantía frente a su reincorporación a la vida civil, ¿sí? Eso quiere decir tejido social, familiar, laboral y en todos los amplios sentidos. Y pues avisorando que esta anotación que realiza la Procuraduría en principio marca la condena y la inhabilidad como un hecho ordinario. Nos encontramos totalmente ante un hecho totalmente extraordinario, y asimismo no advierte a quien sea que consulte eh, de la suspensión de la misma en el momento en el que inicia este registro en la página de consulta de antecedentes. Muy bien, antes de resolver, se notifica la fijación del litigio a la apoderada de la Procuraduría General de la Nación y se le da traslado para cualquier pronunciamiento que considere pertinente respecto de lo dicho por el apoderado de la parte demandante en cuanto a la adición a la fijación al litigio. Su señoría, como lo decíamos anteriormente, en especial con nosotros, Procuraduría, pues bueno, no tenemos ánimo conciliatorio, ya lo habíamos manifestado. Además, no hay aval del Comité de Conciliación tal como se planteó en la Doctora, perdón, solicitud. no se está dando, no estamos en la etapa de conciliación, estamos hablando de la fijación del litigio. ¿Usted Sí, está de acuerdo con se la está fijación del fijando. litigio que Sí, sí, realizó el sí. despacho Sí, y sí. va a hacer algún pronunciamiento respecto de lo manifestado por el apoderado de la parte demandante? No, no, su señoría. No se escucha bien y a veces se queda sin voz. Su manifestación se está quedando, no se escucha, sino por partes. Perdone, ¿esto le está pasando a todos los apoderados? Eso quería preguntarle.
Bueno, en mi caso se queda una parte, otra parte se escucha Doctora, y pero entonces es problemas de internet suyo. estoy Usted tiene tratando de entonces ver. una mala conexión porque los demás apoderados me están escuchando bien. Me dice entonces que está de acuerdo con la fijación del litigio. Sí, sí, señoría. ¿Va a hacer algún pronunciamiento respecto de lo dicho por el apoderado de la parte demandante? No, su señoría. Muy bien. Tiene la palabra para los mismos efectos el apoderado del Centro de Memoria Histórica. Gracias, su señoría. Yo también quisiera como adicionar al problema jurídico planteado, porque pues se establece de manera muy general frente a todas las entidades, pero yo quisiera que adicionalmente, estoy de acuerdo con lo que dice el demandante, pero entonces se plantee también quién es el administrador, pareciera algo muy obvio, pero es bien importante, es quién es el administrador de los antecedentes disciplinarios del país, y eso es bien importante y unido a la excepción que nosotros planteamos, que es la falta de legitimación en la causa por pasiva. Entonces creo que eso también es bien importante respecto a lo del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque bien lo decía el demandante ahora en la fijación del litigio, y es para ellos no solamente es el haberlo hecho tarde, sino el no haber hecho la anotación de suspensión desde el primer momento. Entonces creo que estar de acuerdo con eso, pero frente a los demás demandados, o por lo menos frente al Centro Nacional de Memoria Histórica, es bien importante ese problema, adicionar ese problema jurídico en ese sentido. Muchas gracias. Entonces, usted dice, doctor, ¿quién es el administrador de qué? Perdón, del registro. Del registro disciplinario del país. Simplemente es eso. Muy bien. Y respecto de la adición del pronunciamiento realizado por la apoderada de la parte demandante, Sí, ¿algún? estoy de acuerdo porque va en línea con los hechos de la demanda. No habría ningún problema. Muy bien. Apoderada de la rama judicial, en igual sentido, se le notifica la fijación del litigio y el pronunciamiento realizado por parte de la apoderada de la parte demandante y del Centro de Memoria Histórica. Bueno, frente a la fijación del litigio tenemos que tener en cuenta las pretensiones de la demanda, ¿sí? Porque con base en eso no se puede salir de esa órbita. Eso fue lo que inicialmente se dijo y hay unas pretensiones muy claras que es frente al registro, que pues coadyuvo también al doctor Joan Sebastián Márquez por cuanto en manos de quién está ese registro. Y lo segundo, yo diría también como anexarle si realmente el daño de haber hecho o no el registro, si el daño sí, o sea, si hubo un daño antijurídico que se consagra, ya pues lo sabemos en el artículo 90, o sea, si en realidad le ocasionó daños al demandante, al señor Wilmer. De resto estoy conforme con la fijación del litigio. No salirnos pues como de la esfera de las pretensiones que inicialmente él planteó en la demanda y son muy claras. Muchas gracias. Muy bien, señora procuradora. Su señoría, revisando el expediente y la forma en la que fue causada la demanda y los demás elementos que obran en este momento en el SAMAI, en realidad esta agencia del Ministerio Público no le asiste ninguna advertencia frente a la fijación que usted acaba de realizar y deja pues a su consideración las observaciones que se han realizado. Por parte nuestra no hay observaciones frente a la fijación. Muy bien. De acuerdo a lo indicado, debe decir el despacho lo siguiente. Es necesario recordar que la jurisdicción contencioso administrativa es una justicia rogada, ¿cierto? Y en esa medida, el marco del análisis lo delimitan las pretensiones incoadas con la demanda y en los hechos también que fundamentan esas pretensiones, pero especialmente no es posible salirse del marco de lo pedido desde la cápita de pretensiones. Al revisar el expediente, advierte el despacho que como pretensión primera se solicitó que la Procuraduría retire o suprime la información de antecedentes disciplinarios del señor Wilmer Andrés con cédula tal de Planeta Rica
en el que se relaciona una sanción de prisión e inhabilidad para contratar con el Estado y la cita, ahí la relaciona textualmente. Como pretensión segunda, que la Procuraduría, Rama Judicial y Centro de Memoria Histórica reconozcan y paguen al señor Wilmer los perjuicios ocasionados con ocasión al daño antijurídico que les fue causado a raíz de las graves consecuencias generadas por haber dejado en la base de datos los antecedentes penales con la información respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de la condena del señor Wilmer Andrés. Y además porque las entidades no le brindaron garantías suficientes y plenas como reinsertado, sin poder volver a la vida civil sin ningún tipo de afectación, a sabiendas de que se acogió a los requerimientos de lo dispuesto en el Acuerdo 15706 del 20 de septiembre de 2018 y que se condene a los demandados a las costas del proceso. De ahí en adelante cita pues cuáles o cuantifica más bien los perjuicios que consideran deben ser pagados al demandante. Entonces, solicita al demandante que se adicione respecto de que el registro, si es lo que le entendí, el registro realizado en los antecedentes de la Procuraduría debieron haber tenido algún tipo de reserva. No obstante, ello como tal no fue solicitado. En cuanto a la solicitud que presenta el apoderado del Centro de Memoria Histórica, en la que solicita que se adicione acerca de quién es el administrador del registro disciplinario del país, pues ello tampoco en principio digamos que haría parte del análisis solicitado ni desde la demanda ni tampoco desde la contestación de la demanda. Sin embargo, pues claramente al realizar el análisis respecto de a quién es la administrativa, la entidad administrativamente responsable eventualmente en caso de que presenten las pretensiones de los daños causados al demandante, pues evidentemente que es necesario realizar un análisis en ese punto porque pues está demandada la Procuraduría, la rama judicial y el Centro de Memoria Histórica. Y toda vez que son los registros de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación los que están cuestionados como tal respecto de que se han mantenido y pese a que según afirma la parte demandante, han debido haberse retirado o ponérsele la anotación de que están suspendidos, pues ese análisis de quién es el administrador corresponderá hacerlo dentro del marco del problema jurídico. Y en cuanto a quién corresponde o si en efecto se causó un daño antijurídico, pues evidentemente eso hace parte del análisis que se debe realizar para poder determinar si en efecto hay lugar a reconocer las pretensiones o a negarlas. Entonces, en esa medida y con las aclaraciones que acabo de indicar, pues queda fijado el problema jurídico en este proceso. Esta decisión nuevamente se notifica. Si alguno de los apoderados desea agregar algo, por favor levanta la mano. Lo contrario, es decir, que no levanten la mano, entenderá este despacho que están de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a continuar con la etapa siguiente, que es la de conciliación. En esta etapa se le va a conceder la palabra en primer lugar a los apoderados de las entidades demandadas para que indiquen si traen fórmula conciliatoria a esta diligencia. Y en caso afirmativo se les recuerda que esa fórmula conciliatoria debe estar avalada por el respectivo comité de cada una de las entidades que representan. Tiene la palabra en primer lugar la apoderada de la Procuraduría General. No, su señoría, no se tiene ánimo conciliatorio porque no ha sido causante de un daño directo, como se lo decía, y tampoco tenemos aval por parte del Comité de Conciliación. Apoderado del Centro de Sí. Memoria Histórica. Señoría, tal como se presentó el día de ayer, se allegó certificación del Comité de Conciliación realizado el 10 de octubre de 2025, donde el comité decidió no proponer ninguna fórmula conciliatoria. Apoderada de la rama judicial. Su señoría, para esta etapa del proceso la Nación Rama Judicial no presenta fórmula conciliatoria
por cuanto los hechos y pretensiones de la demanda no han sufrido variación alguna frente al presentado en la etapa prejudicial, en el entendido que las excepciones están llamadas a prosperar. Muchas gracias. Muy bien, de lo dicho por los apoderados de la parte pasiva, se pone en conocimiento, se ha trasladado al apoderado de la parte demandante. Doctor Herkling. En recursos, señoría, no tengo pronunciamiento al respecto y entendiendo que no tiene ánimo conciliatorio, avanzar con la presente diligencia. Señora Procuradora. Su señoría, gracias. En el mismo sentido, esta agencia del Ministerio Público no asistía para esta etapa con alguna exhortación en especial a las entidades, dadas sus manifestaciones de no asistir a alguna posibilidad de acercamiento. Solicitarle comedidamente se declare fallida esta posibilidad en esta oportunidad y que se continúe con el procedimiento. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo a lo manifestado, toda vez que no le asiste ánimo a las partes en esta etapa del proceso, se considera que lo procedente es declarar fallida la etapa y en consecuencia continuar con la etapa siguiente, que es la de medidas cautelares según el artículo 180 del CEPACA. Sin embargo, en este proceso no han sido solicitadas ni con la demanda ni en escrito posterior, por lo tanto no hay lugar a emitir pronunciamiento. Vamos a pasar entonces al decreto de pruebas. Empezamos con las pruebas de la parte demandante. La parte demandante solicitó prueba documental, la cual se decreta. Se decretan las pruebas documentales relacionadas en el folio 19 y siguientes de la demanda, y a todos esos documentos se les dará el valor legal que corresponda al momento de proferir sentencia. También fueron solicitadas pruebas testimoniales. Se solicitó llamar a declarar a Héctor Augusto Vélez Martelo, Jorge Luis Arias Maestre, Carlos Mejía Silva, Gildardo Antonio Agudelo Gómez. No obstante, no se indicó cuál es el objeto de la prueba, por lo cual se requiere al apoderado para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212 del Código General del Proceso e indique de manera concreta cuál es el objeto o sobre cuáles hechos versarán los testimonios de estas personas. Doctor Herkling. Sí, su señoría, muchas gracias. La intención de llamar a cada uno de estos testigos es para corroborar la información frente al motivo de terminación del contrato que fue causado por esta anotación de los antecedentes disciplinarios, toda vez que el testigo Héctor Augusto Vélez Martelo se encontró laborando con mi representado, el señor Wilmer, en la institución del SENA, asimismo el señor Jorge Luis Arias Maestre, y también mencionar que el señor Carlos Mejía Silva, como líder de contratación del SENA, es quien en primer momento debe realizar esta constatación de antecedentes, y posteriormente el señor Gildardo Antonio Agudelo Gómez, quien es o fue en su momento el supervisor de la contratación del SENA, son quienes se deben comunicar con el señor Wilmer para realizar dicha advertencia de las anotaciones y en ese sentido solicitarle la renuncia o la terminación del contrato que se estaba ejecutando en ese momento con la entidad. Del contrato. Muy bien. Entonces, con las aclaraciones realizadas, se decreta la prueba testimonial solicitada por el apoderado de la parte demandante. Se le impone como carga verificar que los testigos cuenten con un equipo de cómputo funcional, con buena conexión a Internet, con cámara, micrófono y audífono para evitar cualquier dificultad en el desarrollo de la diligencia. Asimismo, se le solicita recordarle a los testigos que para el día de la diligencia se presenten con el documento de identidad correspondiente. También el apoderado de la parte demandante solicitó interrogatorio de partes, solicitó la declaración del, en su momento, Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flores, o el encargado de la página web del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 1437 de 2011,
esta solicitud de interrogatorio de parte resulta improcedente, pues señala la norma lo siguiente. Perdón. Dispone la norma que acabo de indicar que no valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. Por esa razón, esa solicitud de prueba se niega. En cuanto a la declaración de parte, solicitó citar al señor Wilmer Andrés Jaramillo Vélez con el fin de que rinda declaración de parte dentro del presente proceso. Fundamentó la solicitud en la necesidad de incorporar al expediente una prueba útil, pertinente y conducente que permita al juzgado conocer de primera mano la versión de los hechos por parte del demandante, lo cual resulta de vital importancia para el esclarecimiento de la controversia y la adecuada valoración probatoria. Esta prueba se niega toda vez que es claro que la misma esa declaración deberá versar en principio sobre los hechos de la demanda, no siendo viable que a través de este medio el demandante señale nuevamente lo que ya expuso como fundamentos fácticos en su escrito primigenio. Además, de conformidad con lo dispuesto en el auto del 25 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado en el radicado 20.001-2333-000-2020-005-6401, según el cual, abro comillas, la declaración de parte es un medio de prueba con el cual se busca la confesión de una parte, la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 del Código General del Proceso, requiere que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. En ese sentido, se observa que no es dable que una parte pueda solicitar su propia declaración, pues con esta no se buscaría generar consecuencias desfavorables para quien declara. Cierra comillas. Entonces, por esa razón se niega igualmente la declaración de parte. La parte demandada solicitó lo siguiente. Empezamos con las pruebas de la rama judicial, únicamente solicitó prueba documental, la cual se decreta y se le dará el valor legal que corresponda en el momento de proferir sentencia a los documentos relacionados a folio 28 de la contestación de la demanda. La Procuraduría General de la Nación igualmente solicitó prueba documental únicamente, la cual se decreta la prueba relacionada a folio 16 del escrito de la contestación, al cual también se le dará el valor legal que corresponda al momento de proferir sentencia. El Centro Nacional de Memoria Histórica solicitó prueba documental, igualmente se decreta la prueba relacionada a folio 19 y 20 del escrito de contestación y se le dará el valor legal que corresponda al momento de emitir decisión de fondo. También solicitó escuchar el testimonio de un testigo técnico, solicitó llamar al señor Álvaro Villarraga Sarmiento, director técnico de la Dirección de Acuerdo de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, habida cuenta que el señor Villarraga participó en los hechos materia del proceso y tiene conocimientos profesionales o especializados. Sin embargo, doctor Joan Sebastián se le requiere igualmente para que precise respecto de cuáles hechos concretos versará la declaración de este testigo. Señoría, revisando el expediente precisamente, pues dentro de la entidad hubo cambio de apoderado, como usted lo ha podido observar. Yo sí considero que la prueba no es necesaria para lo que se está debatiendo, por lo cual desisto de esa prueba testimonial. Muy bien. Ahorita entonces voy a seguir y ahorita doy traslado y tomamos la decisión correspondiente. También la parte demandada, Centro Nacional de Memoria Histórica, solicitó interrogatorio de parte. Esa prueba se decreta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del Código General del Proceso. Tanto el interrogatorio de parte como los testimonios que fueron decretados, los solicitados por la parte demandante, más adelante se indicará la fecha, el día y hora en que se practicarán. Igualmente, doctor Joan Sebastián, doctor Herklin, porque son sus poderdantes, se le impone como carga que estos cuenten con un equipo de cómputo funcional, con, insisto, conexión buena de internet, con cámara, micrófono y con audífono.
en esta decisión frente al decreto de pruebas y también al desistimiento presentado por el apoderado del Centro de Memoria Histórica, se notifica a los apoderados. Doctor Herklin. Sin recurso, su señoría. Doctora Linda. Micrófono, doctora Linda. No le escuchamos. Ahora sí, ¿cierto, su señoría? No, sin recursos, su señoría. Doctor Joan Sebastián, respecto de la fijación del litigio. Conforme, su señoría. Apoderada de la rama judicial, doctora Dorian. Conforme con el decreto de pruebas. Y señora procuradora. Conforme con lo decretado, su señoría, sin ninguna petición adicional. Doctor Joan Sebastián levantó la mano. Señoría, es que usted me preguntó que si conforme con la fijación del litigio, supongo Ay, que es con perdón, el era el decreto. decreto de pruebas. Sí, tiene Sí, toda la razón, me conforme, equivoqué. conforme de todas formas, sino para que quede en el acta correctamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos que frente al decreto de pruebas, todos los apoderados están de acuerdo y el apoderado del Centro Nacional de Memoria Histórica presentó desistimiento respecto del testimonio solicitado, teniendo en cuenta que la solicitud se ajusta al artículo 175 del Código General del Proceso, toda vez que la prueba, si bien fue decretada, no ha sido practicada, la misma se acepta. Vamos entonces a pasar a la fecha para la práctica de las pruebas que fueron decretadas, los testimonios y los interrogatorios de parte, para lo cual se fija el 19 de noviembre de 2025. Ese día vamos a realizar, el despacho va a separar todo el día para practicar todas las pruebas, porque son varios testimonios y varios interrogatorios de parte. Entonces, en la mañana, a las 9 de la mañana, se van a recibir el interrogatorio de parte a los demandantes. Y en la tarde, a las 2 de la tarde, se escucharán los testimonios que fueron decretados. Esta decisión se notifica a los apoderados. Apoderado de la parte demandante. Señoría, amablemente y con mucho respeto, solicito la consideración de una fecha que de pronto me permita un poco más de tiempo para comunicarme con los testigos, teniendo en cuenta pues que esta es una acción que inició hace ya varios años y se ha pasado, es un proceso que ha pasado por manos de distintos abogados, ¿cierto? Entonces, con la intención de poder ofrecer una adecuada defensa técnica a mi cliente, considero que podría ser pertinente una fecha un poco más prudente para poder establecer el contacto con estos testigos y poder presentarlos satisfactoriamente a la audiencia. Doctor, ¿y una fecha prudente para usted qué sería? Porque estamos fijando la fecha con un mes de antelación. Doctora, es 15 sería... Y es para el 19, con un mes y unos días más de antelación estamos fijando la fecha. ¿Me podría recordar cuál es la temporada de vacancia, por favor? Para evitar. El 19 de diciembre hasta el 11 de enero. Podríamos fijarla para la segunda semana de diciembre, por favor. Liz. ¿Alguno de los apoderados tiene algún Decía el doctor. inconveniente con la fecha fijada inicialmente por el despacho y con la solicitud presentada por el apoderado? Señoría, particularmente
yo considero que un mes y 5 días es más que suficiente pues para ubicar unos testimonios y como dice el doctor, pues además con un proceso que está desde el 2020. Pero yo lo que sí sugeriría de manera respetuosa es que yo creo que lo podemos evacuar en la jornada de la mañana, porque es solo un interrogatorio de parte. Yo fui el único que pedí la prueba. Es un solo demandante. Y adicionalmente, pues son 3 testimonios, yo creo que los podemos evacuar, yo creo que incluso 3 testimonios y un interrogatorio en hora y media, 2 horas, yo creo que está suficientemente evacuados como para no agendarnos todo el día, pues respetuosamente lo Doctor, invito. pero son varios los demandantes, o sea, es Wilmer y son sus padres también. Y sus hijos, pues obviamente sus hijos no declararían, pero son 3 personas mayores de edad que fungen como demandante. ¿Usted únicamente le va a practicar el interrogatorio a Wilmer? Sí, yo creo que lo podemos dejar solamente entonces a Wilmer, que son son preguntas muy concretas, 4 o 5 respecto a lo que al Centro de Memoria Histórica le corresponde. ¿Alguno de los demás apoderados tienen alguna manifestación que realizar? Su señoría, yo pues ayudo a la posición del doctor Joan Sebastián y máxime pues que el proceso viene con radicación desde el 2020, pues yo creería que antes se le debería dar celeridad al mismo. Frente a las fechas de diciembre, yo mirando pues mi agenda, tengo audiencia el 3, el 10, el 12, incluso el 15. Entonces no sé qué fecha tentativa se podría dar y sugerida por el doctor Henry. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a fijar para el 26 de noviembre. Se va a dar una semana más para que el apoderado localice a los testigos. Entonces, para el 26 de noviembre vamos a separar la fecha para la práctica de las pruebas. En principio, a las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí citados todas las personas que tienen que declarar, tanto demandantes para interrogatorio de parte como testigos. En caso de que no se logre evacuar, solamente en ese caso, ahí sí se continuaría con la práctica de las pruebas en horas de la tarde, solamente en caso de que no se alcance a evacuar. Entonces, esta decisión respecto del decreto de pruebas se notifica a los apoderados, apoderado de la parte demandante. Sin recursos, señoría, muchas gracias por la consideración. Apoderada de la Procuraduría. Está perfecta la fecha, su señoría, sin adjunción de esto. Apoderado del Centro de Memoria Histórica. Conforme, señoría. Apoderada de la rama judicial. Conforme. Señora Procuradora. De acuerdo con la decisión, su señoría, y notificada de la fecha. Muy bien, entonces les recuerdo, por favor, que para 3 días antes de la fijación de la diligencia, se les enviará a cada uno de los apoderados el link correspondiente para que se puedan conectar. Igualmente al apoderado de la parte demandante se le recuerda entonces la obligación de contar para ese día con equipo de cómputo funcional tanto para testigos como para demandantes. También que les recuerde la necesidad de que exhiban el documento de identidad correspondiente para la debida identificación en la diligencia. Y esta decisión final, bueno, ya notifiqué la decisión, todos estuvieron de acuerdo, vamos entonces a pasar a dejar la constancia de que este despacho, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 literal F de la Ley 1437 de 2011, hace constar que lo actuado en esta diligencia se hizo con sujeción al ordenado en la Constitución y la ley en estricto apego a las garantías de las partes, de lo cual se ha trasladado a todos los asistentes para que en caso de que estén en desacuerdo, pues hagan el pronunciamiento que consideren pertinente o en caso contrario, pues también lo podrán manifestar. Pero entonces yo les voy a solicitar que si desean dejar alguna constancia frente al trámite cumplido, por favor levanten la mano. Lo contrario, indicarán que están de acuerdo.
Bueno, bajo el entendido que todos están de acuerdo y que ninguno desea dejar alguna constancia frente al trámite cumplido en esta diligencia el día de hoy, este despacho dispone de dar por finalizada la diligencia, siendo las 9 de la mañana y 55 minutos del 15 de octubre de 2025. Agradece a todos los asistentes por haberse presentado. Que tengan todos un feliz resto de día, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas Feliz día, gracias. Buen hasta día. luego. Muchas luego, gracias, su muy bien, señoría. feliz Hasta día. luego. Gracias, su señoría.